Entonces tenemos esto, que el profeta habla dos cosas, que es el Espíritu Santo y para qué fue dado el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Entonces, para, porque el profeta dice que ustedes no pueden recibir algo que no saben lo que es. Entonces la pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo, el profeta dice que son varias cosas, yo les mandé una lista, son varias cosas, entonces, porque plantea la pregunta el hermano Branham, dice, ¿cómo usted puede recibir el Espíritu Santo si no sabe lo que es y lo que produce? Son dos cosas. ¿Qué es el Espíritu Santo y qué produce el Espíritu Santo? Entonces lo primero que enseña el profeta en el año 59 es que es el Espíritu Santo. Aquí lo que le estoy compartiendo no es el mensaje que es el Espíritu Santo, es un conjunto de citas llamado el Espíritu Santo, la simiente de la persona. Y en la página 166 tenemos aquí la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Entonces, son muchas páginas, las 160, como podemos ver aquí, 100, déjeme ver, aquí en el libro, en las 172, 71, 171, hasta la página 221. Son varias páginas, entonces no vamos a entrar en esto porque es muy extenso. Como pueden ver, de la 172 a la 221 es mucho. Entonces, eh, pero les mandé una lista de lo que es el Espíritu Santo para poder abordar lo que dice el profeta. Y bueno, tenemos que es el Espíritu Santo. El profeta enseña que el Espíritu Santo es el reposo, o sea, un descanso. También el Espíritu Santo es el abogado. Tercero, el Espíritu Santo es el propiciatorio, o sea, es perdón por nuestros pecados. Eh, es el abogado, es el propiciatorio, el Espíritu Santo es un sello y también es una marca. Es una marca. El Espíritu Santo es el bautismo en fuego, también es el aliento de Dios, el aliento de vida. Cuando Él sopló en Adán el aliento de vida, por ejemplo, y en Génesis lo tenemos. Por eso espíritu en hebreo es ruach, que es aliento o viento. Neuma, espíritu es neuma en el hebreo, perdón, en el griego. Y ustedes han oído de la palabra neumático. El neumático es un aire, es algo que llena ese espacio. Eso es, de ahí viene esa palabra. Entonces tenemos que es el bautismo en fuego, es el aliento de Dios, el 8 es la unción, es un testigo, es la sangre, es el guía, es la paloma, es tu certeza o estar cierto, lo que te hace estar seguro de la palabra, es tu protección, es un pacto, es una señal, es el Espíritu de Jesucristo en usted, dice el profeta. También es el Consolador, el Espíritu Santo es tu justicia, el Espíritu Santo es tu santidad, Él te hace santo, es tu vida, es tu resurrección, es poder, es la señal de que vas rumbo al cielo, dice el profeta también, es todo lo que Dios tiene para ti, es el libertador, es la bondad, es sanidad, es la puerta abierta y por último es la persona. Todas estas cosas es el Espíritu Santo. ¿Les parece si nos detenemos en qué es o avanzamos simplemente a para qué fue dado? Porque me estaban preguntando cómo recibirlo. Y el profeta dice, usted no puede recibirlo si no sabe lo que es, lo que produce y cómo recibirlo. Entonces, no sé, ¿quieren que nos detengamos en ese punto? Son bastantes páginas, pero podemos resumirlo o ir saltándonos algunas cosas. ¿Qué les parece? Sí, Ya, entonces volvemos entonces a qué es el Espíritu Santo. Voy a volver, me hacen volver ahora, yo avancé todas las páginas. 172, 171. Ya voy a llegar. Aquí está, 73, 72. ¿Qué es el Espíritu Santo? El profeta dijo que incubar significa hacer el amor, porque en Génesis 1 dice
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía o empollaba o cubría. Ahí está la faz del abismo, y sobre eso se movía el Espíritu de Dios haciendo sombra, dice, sobre la faz de las aguas. Entonces la palabra, esto es un apunte del hermano que escribió el libro, la palabra empollar o incubar significa hacer el amor, o sencillamente es como el palomo que con su arrullo llama a su compañera. El palomo hace el arrullo y eso atrae la atención de la paloma, hembra. El hermano Branham usa la palabra incubar, que significa empollar, incubar. Es la palabra brood en inglés. Dice, en relación a la gallina con sus huevos, a las cuales está incubando y protege poniéndose sobre ellos, dándole su calor para producir su cría. Entonces, en Génesis 1.1 nos damos cuenta, la primera manifestación en la Biblia del Espíritu Santo es que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, estaba eh, dándole el calor. Hace poco el hermano Josué predicó, no, el hermano Vergara predicó sobre la atmósfera. Entonces el Espíritu Santo estaba criando o empollando su creación como un ave, no solo como la gallina, porque hay otras aves que también hacen lo mismo de empollar. Empollar es darle el calor suficiente. El profeta habla, por ejemplo, dice, si usted toma un huevo y lo pone debajo de una perra, si el gallo o el ave macho estuvo con la hembra, usted toma ese huevo y lo pone debajo de un perro, va a producir un pollo o depende del ave de dónde sea el huevo. Entonces, ¿por qué en la atmósfera? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios aquí? Estaba haciendo una atmósfera sobre su creación. Vamos a otra escritura, Salmo 104, verso 30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. O sea, el Espíritu Santo viene para renovar lo que hay en la tierra. Y lo que hay en la tierra es la semilla, la persona, perdón, la semilla. eh, Me quedé con esta palabra, el espíritu es una persona. Entonces es la simiente que está en la tierra, porque Dios dijo, produzca la tierra, y que sea la tierra, que sea el firmamento, que haya una expansión, que sean las aguas, y Él creó todo, y el Espíritu está vigilando que todo funcione perfectamente. Como dice Génesis, y vio Dios el primer día de la creación, hizo una cosa, y dice, y vio que era bueno, en el segundo día hizo otras cosas, y dice, y vio que era bueno, y así hasta el sexto día vio que todo era bueno. Y cuando creó al hombre y el hombre estaba solo, él dijo, no es bueno. Es la primera vez que dice, no es bueno, es cuando el hombre estaba solo. Y ahí Dios dice, le haré una ayuda idónea, una compañera. Entonces todo es bueno en la creación de Dios y Dios está, su espíritu está sobre su creación vigilando que todo funcione. Porque la palabra bueno significa funcional. Entonces cada vez que leemos en Génesis que dice, y vio Dios que era bueno, y vio que era bueno, era funcional, vio que funcionaba y que no había defecto en esto. Entonces Dios está hasta el día de hoy sobre su creación, vigilando que se cumpla su palabra, porque todo lo que hizo lo habló, y Él vigila que su palabra se cumpla. Entonces, por eso el sol sale cada mañana, eso es producto de la palabra hablada de Dios en Génesis. Es funcional, funciona. Tenemos esto, mensaje de la personificación del cristianismo. En el principio, cuando este mundo estaba aquí vacío, no había nada. Entonces Dios comisionó al Espíritu Santo, la primera persona que se presentó es Dios. Dios en el principio era Dios en Génesis. Y luego lo siguiente que se presentó es el Espíritu Santo o el Logos, el cual salió de Dios. Sin embargo, era Dios. Ese espíritu que está sobre las aguas es Dios mismo, es el Logos. Sin embargo, era Dios. Todo lo que salió para entrar en una persona, la Biblia dice que empezó a incubar, ahí está la palabra, incubar sobre la tierra. Incubar significa hacer el amor, arrullar como una paloma. Empezó a incubar sobre la tierra. Entonces, él estaba haciendo un ruido
y estaba empollando, cubriendo la tierra. Ahora de la tierra fuimos tomados nosotros, nuestros cuerpos fueron tomados del polvo. Otra cita, Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, por la noche, dice que lo hizo lo que ustedes en el principio, cuando el Espíritu dio su calor a la tierra, no había nada más que erupción volcánica, porque estaba desordenada y vacía. Entonces ustedes pueden imaginarse la tierra desordenada, vacía, la faz del abismo y todo eso, y las aguas, todo. Estaba todo revuelto y todo desordenado, pero sobre todo ese desorden estaba Dios empollando, porque de allí iba a sacar todo. Y todo estaba allí potencialmente y Dios estaba guardándolo. Entonces dice el profeta, ¿qué es lo que lo hizo? Dice, era erupción volcánica sobre la tierra, no había nada más que erupción volcánica. Una florecita de Pascua salió y Dios dijo, eso se mira bonito, sigue dando tu calor. Él estaba empollando. Las flores salieron, la grama salió, el pasto, los árboles salieron, los pájaros salieron volando del polvo, los animales salieron, todo salió de ese desorden, un hombre salió. Ahora bien, ¿cómo fue hecho? Por el calor del Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios? Da calor a su creación. Entonces, seguimos, avancemos. Lucas 13:34, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Porque la gallina empolla los huevos y después cuando de esos huevos salen los pollitos, la gallina junta a esos pollitos para cubrirlos con sus alas y darles calor. Entonces, así dice que Dios, Jesús, hizo con Jerusalén, quiso juntar a sus hijos como la gallina junto a los pollos para darle calor, porque está escrito, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es, él es un gran águila que nos cubre con sus alas. Otra cita, eh, para que veamos esto, porque en Génesis dice el Espíritu Santo, queremos saber cómo se recibe, pero no podemos recibirlo si no sabemos lo que hace y lo que produce. Entonces, eh, Isaías 59:5, tengo aquí en mi libro, que este PDF que le estoy compartiendo, yo lo tengo aquí en el libro. Entonces, para que lo noten y lo busquen después, Isaías 59:5. Ahora tenemos otra cita aquí. Toma estos, tus hijos, bajo tus alas, protégelos como una gallina hace con sus crías, condúcelo a una vida más profunda, a una vida más feliz, a una vida más completa. Dales el bautismo del Espíritu Santo. Regenera sus almas, Señor, está orando el profeta, en nuevas criaturas en Cristo, para que tú puedas vivir y morar en ellos. Ahí entró alguien más, la hermana Abigail. Dice, y morar en ellos, dice, donde estamos, nuevas criaturas en Cristo, para que tú puedas vivir y morar en ellos y obrar a través de ellos como tus discípulos. Ahora, eso está en el mensaje ¿dónde está el rey de los judíos? Por la mañana, en el año 58. Entonces aquí el profeta dice que así como la gallina empolla a sus hijos o a sus polluelos, los empolla con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Es darles una vida más profunda, o sea, más capacitada y una relación más estrecha con Dios. ¿Para qué nos quiere meter bajo sus alas? Para traernos a una relación con Él. Eso es lo que hace Dios desde el principio y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si en Génesis 1 lo tenemos a Él empollando la creación, entonces hoy día, ¿qué está haciendo Dios? Está empollando a sus hijos, que somos nosotros, su creación. Lo último en la creación fue el hombre. Entonces tenemos esto. Entonces, ¿para qué lo hace? Para traernos a una vida más profunda, a una relación más profunda con Él, a una vida más feliz, a una vida más completa, porque nuestra vida está incompleta sin el Espíritu Santo. Dice luego el profeta orando, dales el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, regenera sus almas. La regeneración es cambiar el gen. Entonces, somos pecadores por naturaleza,
pero por el nuevo nacimiento somos hechos nuevas criaturas. Por eso dice, regenera sus almas, Señor, en nuevas criaturas en Cristo, para que tú puedas vivir, morar en ellos y obrar a través de ellos. Entonces Él no solo quiere vivir en nosotros, sino que quiere manifestarse a través de nosotros. Entonces, por eso es la primera cita que tomamos, es Génesis 1, donde Dios estaba empollando la creación. Primera cosa que dijimos, Él es el reposo. Yo le mandé una lista, hay 31 cosas ahí, y aquí en este libro hay varias de ellas, no están todas, pero Él es el reposo. Es un reposo, dice la Escritura, queremos recibir el Espíritu Santo, ¿cómo voy a saber yo que lo tengo? Sabiendo qué es el Espíritu Santo y lo que produce. Entonces lo primero que tenemos aquí, que Él nos cubre y nos trae para una relación más profunda con Él, para tener compañerismo con Él y para morar en nosotros por medio del nuevo nacimiento y manifestarse a través de nosotros. Ahora, Isaías 28, 8 al 12. Porque toda mesa está llena de vómito. Isaías está profetizando ahora, y suciedad. Dice, hasta no haber lugar limpio. Ustedes se imaginan una mesa donde vamos a comer toda vomitada, con vómito, todos los que comieron vomitaron en ella. Entonces el profeta dice, la mesa está llena de vómito. ¿A quién se le enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos, o sea, a los niños pequeños? Dice, más porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, dice, porque en lengua de tartamudos, esta palabra tartamudos es bufones o payasos. En lengua de payasos y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es mi reposo, dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuál es el refrigerio? Que él se manifestaría al pueblo en extrañas lenguas y en lengua de tartamudos les hablaría. Entonces, ¿cuál era el reposo? El reposo es lo que él diría. El reposo es la palabra. Eso es lo que está diciendo aquí Isaías. Pero ellos no quisieron oír la palabra. Le dijo, dale reposo al cansado, dale reposo. Dice, este es mi reposo, dale reposo al cansado por la palabra, pero ellos no quisieron oír la palabra. Ahora, ¿qué es la palabra? En el principio era el verbo, en el principio y en Génesis 1 era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Estaba empollando su creación. Entonces nos damos cuenta que en esta profecía, el de Isaías, dice que el Espíritu Santo es el reposo, lo primero que tenemos. Dice aquí en esta cita el profeta, dice varias cosas y luego dice, este es el verdadero día de reposo que fue prometido, es un día, y ese día es el Espíritu Santo. Dice luego, por lo tanto, cuando fueron llenos del Espíritu, cesaron de sus obras mundanas, sus costumbres mundanas y sus malos caminos. Un reposo es que tú dejas de hacer algo. Por ejemplo, el sábado en el Antiguo Testamento era un tipo del Espíritu Santo, el reposo para nosotros. Ahora, en ese reposo tú tenías que dejar de hacer ciertas obras porque era el día del Señor y tenías que apartarte para escuchar la palabra, para tener comunión con Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es el reposo que es dado por la palabra, por lengua de tartamudos y extrañas lenguas se ha manifestado, y dice, este es el reposo, lo que se habla, entonces dale reposo al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron oír. Entonces, cuando uno oye la palabra, oye el Espíritu Santo hablando a través de la palabra, porque el Espíritu y la palabra son uno. Oye la palabra de Dios para este día, ese es nuestro reposo y cesan nuestras obras mundanas. O sea, Pablo dijo así, cada día muero, yo cada día muero, todos los días estoy muriendo a mí mismo, agonizando, rindiéndome. Señor, quiero hacer esto, pero quiero hacer tu voluntad también. Me rindo a tu voluntad. Rindo lo que yo quiero para que se haga tu voluntad. Me rindo yo, mis gustos, mi moda, mi, todo lo que yo tengo lo rindo a ti, mi mente, mis deseos, todo lo rindo a ti diariamente para que se haga tu voluntad. Pero llegó el punto en que Pablo dice, como dijimos, él decía,
todos los días muero. Pero también dice al final, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No significa que Él se quedó sentado sin hacer nada. El reposo no significa que me voy a ir a acostar y no hacer nada. No, reposo es adoración en la Escritura. Y aquí dice que cesan las obras mundanas. Ya Pablo, como se rindió una vez, otra vez, todos los días moría y renunciaba a su naturaleza caída, llegó un punto en que ya no vivió más. Y dice, ya no vivo más, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí en mi cuerpo, el ir a comprar, el comer, Pablo comía, también ayunaba, dormía, también estaba despierto, salía, entraba, todo lo que hacía, se sentaba, se paraba, predicaba, iba a su trabajo, volvía, todo lo que hago ahora en mi carne, si yo ya estoy muerto, no soy yo, mi obra cesó, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, comer, beber, dormir, en el caso de ustedes, ser jóvenes, estudiar, ir a la iglesia, volver, qué sé yo, tener proyectos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en ese reposo. Entonces, Él es nuestro reposo. ¿Alguna cita sobre esto? Tenemos aquí también que dice que todas las obras cesaron porque el Espíritu tomó cargo de su vida, o sea, control, cargo de sus vidas, dice. Ellos entraron en un reposo, ahí está su reposo, ahí está su día de reposo, que es el Espíritu Santo en nuestro día de reposo. Dice, no es un día ni un año, sino de ser llenos y bendecidos en el Espíritu Santo eternamente. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el reposo. Está usted cansado, perdón, está usted cesando y Dios obrando, o sea, menos de mí, más de Él, cada día. Es Dios en usted deseando y obrando de su buena voluntad. Salmo 55:6, y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ahora el Espíritu Santo es representado por la paloma, y aquí David dice, yo quisiera tener alas de paloma para volar y descansar. Ahora dice Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que de la raíz de Isaí era el padre de David, dice, la cual estará puesta por pendón, esto es por bandera, a los pueblos, la raíz de Isaí estará puesta por bandera a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación o su reposo, Biblia en inglés, será gloriosa. Entonces, el Espíritu Santo es el reposo. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oye, pero si estoy trabajado y cansado, eso en el físico, en mi cuerpo, pero Él me dice que tendré descanso en el alma. Es un descanso para el alma lo que Él nos ofrece. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestra alma descansa. Ya no nos esforzamos. Ya uno no es religioso, ya no es manufacturado. Descansa. Descansa en que Cristo lo hizo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vamos a saltarnos alguna cita aquí. Dice la escritura en Hebreos 4, del 8 al 11, habla de que Él nos daría reposo. También habla de los que se perdieron el reposo en el Antiguo Testamento, Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vamos a avanzar. Entonces, eh, es el Espíritu Santo es el reposo. Otra cosa que dijimos, el Espíritu Santo es el abogado. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? No. Ok. Entonces en primera de Juan 2, 1 y 2 dice el apóstol Juan, hijitos míos. Primero entonces
el Espíritu Santo es un reposo. Segundo, es un abogado. Dice, hijitos míos, os escribo para que no pequéis, que es pecado, incredulidad. Dice aquí, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, por nuestra incredulidad. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Dice el profeta. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un abogado. ¿Qué es? ¿Qué es un abogado? ¿Qué hace lo que hace? ¿Qué lo hace ser un abogado? Él tiene misericordia y se para en nuestro lugar, en tu lugar, y hace cosas, dice, que usted no puede hacer. Es una propiciación para sus pecados, es justicia, es su santidad, es su vida, es su resurrección, es todo lo que Dios tiene para usted. Él es un abogado. Algunas veces cuando tenemos el Espíritu Santo, ignorantemente tropezamos en algo. Porque fíjese, tener el Espíritu Santo no significa no cometer errores, pero el profeta dice, cuando tenemos el Espíritu Santo, ignorantemente o sin querer, tropezamos en algo. Dice, el Espíritu Santo está allí para abogar por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él se para allí, Él es nuestro abogado. Él se para allí y aboga por nosotros. ¿Qué es abogar? Es defender. Ahora, nosotros no abogamos por nosotros mismos, porque el Espíritu Santo en nosotros aboga por nosotros. El Espíritu Santo gimiendo algunas veces con palabras que no pueden ser entendidas o no las pueden entender. Él hace intercesión por nosotros en nuestros corazones. Entonces, el abogado es Cristo, el Espíritu Santo. Primero, es un reposo, es un abogado. Tercero, es un sello. Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto el profeta lo enseña en ese mensaje que es el Espíritu Santo. Enseña estas cosas. Yo me estoy saltando algunas cosas y si se fijan las citas que estamos tomando, la mayoría están en ese mensaje, que es el Espíritu Santo. Dice, para el día de la redención. Tercera cosa, es un sello. Ahora, después que un hombre ha sido lleno con el Espíritu Santo, es posible que persecuciones y cosas lo hagan regresar. Ahora, él no se va a perder. Él todavía es un hijo de Dios. Él siempre será porque usted está sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Fin de la cita. Cantares. Ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Esto significa, el sello significa una marca, una señal, una estampa, una estampilla, un anillo de sello, es una marca de genuinidad, genuinidad o autenticidad, algo que cierra y ata con firmeza o con seguridad, confirmar o garantizar, una prenda, una señal, atestiguar o confirmar la verdad. Entonces, el sello es una confirmación. Por ejemplo, las cartas antiguamente, el que mandaba una carta tenía un sello, algunos en el anillo, otros en una especie de timbre, derretían una cera, la ponían en el sobre y con eso le hacían presión para que quedara marcado el logo y garantizaba que nadie iba a leer esa carta. Si la carta llegaba abierta es porque alguien la abrió y sacó información. Entonces, eso es el Espíritu Santo. Y ahora el profeta también nos dice, aquí está la cita, que el sello no puede venir eh, eh, mientras las cosas que están dentro de uno no están ordenadas. Eh, Porque pone el ejemplo de los vagones de tren o los containers también. eh, Cuando llega mercadería o cuando enviamos mercadería a un lugar, de un lugar a otro, en el container tiene que estar toda firme y bien ordenada. Si hay pallet con mercadería, debe estar todo en su orden y dentro de lo posible apretado, porque en el caso del tren va a irse moviendo el carro del tren con todo eso adentro. Y si hay algo suelto, se va a quebrar y se va a romper. Entonces el sello se pone para garantizar que lo que va dentro de ese vagón está garantizando el sello de que todo fue correctamente ubicado
dentro de ese vagón y que nada se va a romper, por más que se mueva. Entonces viene el inspector, y ¿qué hace el inspector? Antes de sellar el vagón, para mandarlo o para subirlo al tren, en el caso de un container o al barco, él empieza a sacudir las cosas. Y si hay mucho ruido, él dice, no, están mal posicionadas las cosas. Si cuando las suban al tren o al barco, se va a romper y va a llegar a destino toda la mercadería rota. Así que no puedo poner un sello de garantía que garantizamos que va a llegar bien el producto. Eso explica el profeta. Entonces, uno no, si el Espíritu Santo es un sello, uno no puede recibir el Espíritu Santo mientras en uno hayan cosas sueltas. Por eso el Espíritu Santo, a través de la palabra, cada culto va sacudiéndonos a veces. A ver, ¿cómo está tu lengua? Y empieza a predicar el predicador sobre la lengua, los chismes, los chistes sucios, los malos comentarios, los malos pensamientos, los malos deseos, la envidia, los celos, y empieza a sacudir nuestro vagón. Y somos sacudidos que cuando hay muchas cosas sueltas, dice, no puedo sellarlo todavía. Pero ya cuando nada mete ruido adentro, con la palabra sale y nada mete ruido adentro, uno puede recibir el sello de que está listo. Y ahí Pablo dice, no contristes o no rompas el sello del Espíritu Santo con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Entonces, él es un sello. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, Perfecto. Entonces, para recibir el Espíritu Santo tenemos que saber qué es y lo que produce. Entonces, primero dijimos, es un reposo. Segundo, dijimos, es un abogado. Tercero, es un sello. Y ahora es una marca. Dice en Ezequiel 9:3, dice, y la gloria de Dios, del Dios de Israel, se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, el sello, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una marca, es una marca, una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces el Espíritu Santo es un sello, dijimos recién, y el sello va sobre el vagón o la persona que ya no tiene nada suelto, que la palabra viene, el inspector es la palabra, lo sacude un poco y nada hace ruido adentro. Entonces ese puede ser sellado porque está listo, está ordenado. En este caso ahora es una marca, y la marca del Espíritu Santo, del tintero de escribano, un escribano es un notario, es un notario. Un notario hace un papel y ese papel es legal, cumple las normas legales y otras cosas más, y es un testigo de fe, el notario en nuestro día. En ese tiempo se llamaba escribano. Entonces, el escribano viene y vigila quién está clamando y quién está orando. O sea, el Espíritu Santo se recibe con oración. Si es un sello, se recibe el que no hace ruido adentro. No hay nada adentro que le haga ruido. Y si hubiera pecado, es un abogado para ese. Es un reposo, un descanso. Uno descansa que él va a ordenar las cosas dentro. Para recibir la señal o el sello. Y ahora una marca, pero esa marca la recibe solamente, dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones hechas en medio de la ciudad. A nadie más. Solo los que tienen una vida de oración pueden recibir esta marca, que es el Espíritu Santo. Bueno, aquí hay varias citas del profeta sobre eso, que es puesto solamente sobre los que claman y gimen por el pecado que hay en el mundo. Uno mira el mundo como va y eso a uno lo aflige, a uno lo aflige, a uno lo ver a la otra persona que peca deliberadamente, que blasfema, a uno lo aflige. ¿Pero por qué lo aflige? Porque uno mira que la otra persona se va a perder.
si Dios no hace algo. Entonces uno clama y gime por causa de las abominaciones hechas en la ciudad. No sé si eso hasta ahí está claro. Una vida de oración, comparado a un creyente que nunca ora, comparado con un creyente que ora a Dios pidiendo misericordia, el que ora pidiendo misericordia porque mira el mundo como está, los jóvenes como están, la delincuencia como está, Señor, haz algo, Señor, sácanos de aquí, o haz algo, si hay alguien que en ese montón que está perdido, si hay alguno que es hijo tuyo, sálvalo, rescátalo, llámalo, límpialo, libéralo. Esa clase de oración, oraciones hechas por las abominaciones hechas en la ciudad. Entonces, el que ora así, en comparación con el creyente que no ora, tiene más garantía o más probabilidades de recibir el Espíritu Santo el que ora, que el que no ora. ¿Se entiende eso? Entonces, si es una marca, esta marca es puesta sobre el que ora, no sobre el que nunca ora, no le interesa, va, viene, le da lo mismo. Cuando ve a gente cometiendo pecado o iniquidad, él va y se pone con ellos a cometer las mismas iniquidades. Entonces, ese es una señal de que no va a recibir esa marca. Primero de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? El sello muestra que no soy yo mismo, no me pertenezco. Ya este cuerpo no es mío. Hay un dicho, las mujeres abortistas dicen, mi cuerpo, mi decisión, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Yo no puedo decidir por mi cuerpo, porque mi cuerpo le pertenece a Él, le pertenece a Cristo, para que Él lo use, para que Él more, para que Él viva, para que Él hable, para que Él piense, para que Él haga, para que Él ponga las manos sobre el enfermo y lo sane, para que Él predique la palabra, para que Él eh, viva una vida, para que críe hijos, para que tenga una esposa, en el caso de la mujer, para que Él tenga un esposo y tener un hogar cristiano en esta tierra, en este infierno en el que estamos viviendo. Entonces no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él porque tenemos un sello en nuestra frente. Otra cosa, bueno, estamos viendo más cosas. ¿Qué es ese sello? El sello es para privar y confirmar, pero vamos a seguir con qué es el Espíritu Santo. No vamos a entrar en estos detalles. El Espíritu Santo sellando hasta el día de la redención. Ya leímos eso. Vamos a seguir. El Espíritu Santo es el bautismo de fuego. Aquí hay otra cosa. ¿Qué es el Espíritu Santo? Yo no puedo decir. Ahora, voy a leer la cita primero. Mateo 3:11. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el bautismo de fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, que recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué es el aventador? La gente de campo, eh, porque él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿qué es el aventador? El aventador es una herramienta que después de la cosecha, cuando cortan el trigo, ahí lo dejan arrumbado, entonces o lo toman, lo recogen, pero para separar el grano del trigo, toman una especie de horqueta, es una herramienta con la que toman ese montón de trigo, con la paja y con todo, lo toman y lo tiran al aire. Y cuando lo tiran al aire, viene el viento y separa en el aire la cáscara del grano. El grano no puede irse volando, pero la cáscara sí, la paja sí. Entonces, toma el aventador, por eso se llama aventador, porque avienta, lo tira hacia arriba y el viento viene y separa la cáscara y el grano queda allí y el hombre sigue tomando la paja donde hay grano adentro y lo avienta hacia arriba y el viento va llevándose todo lo que sobra, todo lo que no sirve. Y eso después se recoge y se quema.
pero el trigo o el grano que queda allí es recogido y llevado al almacén o al molino, depende del uso que se le dé. Entonces, él hace esto, es el fuego nos separa, ese fuego, de ese Espíritu Santo que es fuego, separa lo carnal del grano original, del grano que él puso. Ese fuego es el aventador, es lo que lo toma uno, lo tira al aire y en el aire viene el viento y se lleva todo lo mundano. Él saca toda la cáscara de mí, mis gustos, mis deseos, mis ambiciones, mis pensamientos, todo se lo lleva y queda el grano desnudo, que es la palabra que está en el alma. Eso es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué hace? Dice aquí el profeta en esta cita que tenemos aquí, el bautismo de fuego en ella solo es para limpiarla y hacerla un lugar apropiado para que sus manos vivan en ella. Mansos vivan en ella, hablando de la tierra recibiendo el bautismo de fuego. ¿Ven? Oh, así como lo hizo a nosotros, su creación, para vivir en esa nueva tierra, antes de que Él pudiera entrar en ella, Él tenía que darnos el bautismo de fuego y luego el Espíritu Santo entra y vive el bautismo de fuego. Entonces, cuando uno recibe el bautismo de fuego, entonces el Espíritu Santo puede entrar. ¿Qué si entra? Quema de usted todo lo contrario a la palabra y no va a crecer nada más, si no dice la palabra, porque es la palabra. Esto está en el mensaje El futuro hogar. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de perdición de los hombres impíos, porque así como a nosotros el fuego nos separa la carnalidad, el hombre que es todo carnal va a ser quemado, porque está representado como un bautismo espiritual para el creyente y un bautismo de fuego atómico para el mundo, para el planeta. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el bautismo de fuego. Dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, otro punto, el Espíritu Santo es el aliento de Dios o la vida. Y habiendo dicho esto, Jesús habló primero, Juan 20:22, habló, siempre que habla de espíritu está relacionado con palabra, porque el espíritu, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, y habiendo dicho esto, lo que dijo en los versículos anteriores, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es un viento o un aliento. Entonces, Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Biblia en inglés fue un alma. Entonces tenemos esto, el mensaje de la crueldad del pecado. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El hombre estaba hecho de la tierra, Dios lo tomó tierra, tomó calcio, potasio, todo eso estaba en la tierra y formó el cuerpo del hombre, lo tenía listo. Tenía sus órganos, tenía cerebro, tenía corazón, tenía sangre, tenía todo. Todo lo formó del polvo de la tierra, hizo el molde y lo puso en el molde y ahí lo tenía listo, pero el hombre estaba muerto, no tenía vida en él. Entonces Dios viene y sopla. Así como Jesús estaba con sus discípulos, eran hombres, estaban formados, tenían hueso, tenían órgano, tenían mente, eran hombres, y él va y sopla en ellos. Nosotros también, yo ya tengo mi cuerpo, carne, órganos, tripa, tengo de todo, pero ¿qué es el Espíritu Santo? Es la vida viniendo sobre mi cuerpo. Como la parábola también, o la historia del valle de los huesos secos, cuando el profeta fue llevado y la voz le dijo, profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos vivirán. Y él dijo, tú lo sabes, Señor, y dijo, di la palabra, porque vivirán. Entonces cuando el profeta comenzó a profetizar, cada hueso se juntó con su hueso, formando la rodilla, qué sé yo, el codo, la columna vertebral, cada hueso se juntó con su hueso.
Y después, sobre eso, vino la carne, vino la piel, dice la escritura, que vinieron los músculos, los tendones, vino todo, la piel, todo. Y cuando estaba todo formado, había un problema con ese valle. Ahora no eran huesos secos, era el hueso, pero con la carnecita, con los órganos, con la sangre, con todo. Y dice, profetiza otra vez, hijo de hombre, y vino un viento y sopló y entró la vida en esos huesos, en esos cuerpos, en esos cadáveres. Y ahora, cuando sus cuerpos fueron restaurados primero por la palabra, después entró el aliento de vida. Entonces el Espíritu Santo es el aliento, el soplo de Dios en la vida. Y soplo también es inspiración. Voy a leer una cita del profeta. La crueldad del pecado, el año 53 dice, lo hizo del polvo de la tierra. Ahora, no a su propia imagen. Él ya había hecho al hombre. En Génesis 1 hizo al hombre y en Génesis 2 lo formó. Dice, y si él llegó a ser un alma, dice, entonces él sopló en él el aliento de vida y llegó a ser él un alma viviente. Así que el alma del hombre es la naturaleza del espíritu. Ahora, cuando usted renace o recibe un nuevo espíritu, usted recibe una nueva naturaleza de ese espíritu. El nuevo nacimiento, entonces, es un cambio en el alma. Eso está diciendo el profeta. Es el mismo espíritu, pero con una nueva naturaleza en él. Otra cita, nombre blasfemo, año 62, dice, pero Dios, especialmente en Adán, sopló el aliento de vida y él llegó a ser una persona eterna con Dios. Él tenía poder como Dios. Él era un Dios amateur o menor. Él era Dios en la tierra. Ese Dios está con minúscula. No Dios en el cielo, pero un Dios en la tierra. Entonces tenemos aquí otra escritura, que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo que necesita también el aliento de vida. Está en Corintios, Pablo lo dice, le preguntan al profeta, el Espíritu Santo es la unción también, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo entonces es una unción. La palabra unción, la palabra espíritu es neuma, como dijimos, en el griego, o sea, en el Nuevo Testamento. Ruach en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Pero la palabra unción es la palabra dinomi o dinamis, que aquí el profeta lo dice en el mensaje Testigos, el 4 de octubre del 56. Este requisito tenía que ser la venida del Espíritu Santo, prometido para llenar a la iglesia con la unción. La palabra unción viene de la palabra griega dinamit, que aquí el traductor puso dinamita. Efectivamente, la palabra dinamita viene de la misma palabra griega unción o dinamit. Dice, lo cual significa una explosión. Algo la dinamita que hace una explosión. Ellos vienen a recibir primero algo antes que puedan ser testigos. Antes de ser testigos, uno tiene que recibir la unción. ¿Y qué hace esa dinamita? La dinamita, otra cita. Dios cumple su palabra. Ellos estaban tan borrachos, ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Ellos caminaban dando heces, dice voces debe ser. Está mal escrito esto, mal digitado. Dice, y tambaleándose, y hombres borrachos bajo el impacto poderoso del Dios poderoso. Cuando explota algo, uno queda así con un sonido en los oídos, un pito o tal vez sordo incluso. Cuando el profeta le explotó el rifle en la mano, él se le derritió el cañón del rifle, fue tanto el calor, porque era un rifle de un modelo y él lo adaptó para hacerlo de otro modelo. Entonces, como lo adaptó, el cañón lo adulteraron, lo cambiaron, lo modificaron. Entonces, no estaba hecho el rifle para la presión de las balas que él puso después que lo modificó. Entonces, cuando él disparó, fue tanta la presión de la bala y la pólvora que el caño o el tubo del rifle, que es de metal, se le derritió en las manos. Fue una explosión. ¡Pah! Y dice él que fue tan potente la explosión que pudo volarle
de la cintura para arriba. Yo he visto escenas de guerra en donde un disparo le vuela un miembro del cuerpo a otro hombre. Un disparo le puede reventar el cerebro o volar una pierna. Conozco un joven aquí que se metió en malos negocios y vinieron unos delincuentes, él era un delincuente, vinieron otros a ajustar con él algunas cuentas y con una escopeta le dieron un disparo en la pierna y la pierna voló, se la hizo pedazo, estalló. Entonces cuando hay una explosión o una unción o dinamita, ¡pah!, uno queda así como, ¿qué me pasó? Y es tan inconsciente que ni siquiera siente dolor. Uno no siente el dolor porque es tan fuerte la explosión, en algunos casos, si le cortan un miembro de una explosión o de repente, ni siquiera son conscientes a veces, es tanta la adrenalina. En el caso de los hombres, en el día de Pentecostés, fue tan grande el impacto del Espíritu Santo que ellos ni siquiera se dieron cuenta que estaban hablando en lengua. Y los demás dijeron, están borrachos, estos están borrachos, estos están locos. Y ahí Pedro dijo, no, esto no es que están borrachos, no hay botillería abierta, esto es la dinamita. Dice el profeta, la gran unción, que significa en griego dinamit, traducido aquí por el traductor, pues como no, el que escribe estos libros del profeta no sabe a veces el griego. Entonces el profeta dice dinamit, dinamita, dice él, y lo escribe. Pero en griego es dinamit o dunamit. Y aquí tenemos dinamita otra vez, la cual estaba en sus almas. La dinamita, la explosión estaba en el alma, que había explotado las raíces de carnalidad y el Espíritu Santo se había asentado en sus corazones. La unción explota, así como una bala puede volarle el brazo a un hombre, o en el caso del profeta, la explosión podía volarle de la cintura para arriba, hubieran quedado las piernas nomás del profeta ahí. Cuando tuvo el accidente también, y sin querer apretó el gatillo cuando era un niño, y los perdigones de la escopeta le dieron en la pierna, él iba a perder la pierna. Entonces, la explosión del Espíritu Santo hace que nosotros perdamos, la hace volar nuestra vieja naturaleza, nuestras malas palabras, nuestros malos deseos, malos pensamientos, celos, odios, envidia, orgía, dice la escritura, adulterio, fornicación, la unción, ¡pah!, lo saca de golpe. Hay hombres que no pueden dejar el cigarro, por ejemplo, y comienzan a ir a la iglesia. Hay varios casos en nuestra iglesia. Si ustedes preguntan a los hermanos de más edad que fumaron, fueron fumadores. Todo el día estaban con el cigarro, fumando, fumando. Entonces, cuando llegaron al Señor, dijeron, Señor, no puedo. Si tú no me ayudas, no puedo yo. Y vino una unción sobre ellos. Y esa unción les voló, ¡pah!, les voló el cigarro. Y de repente se levantaron a la mañana siguiente y ya no, el cuerpo no les pedía nicotina. ¿Por qué? Porque la unción lo hizo, Dios lo hizo. Eso es el Espíritu Santo, es dinamita. Entonces es una unción para hacernos volar y nos va a hacer volar un día. Nuestro cuerpo va a ser cambiado así, en una explosión. ¡Pah! Vamos a estar en otra dimensión, en el rapto. Entonces, no sé si hasta aquí hay pregunta o alguna duda o comentario hasta este punto. Dijimos que es unción. Está todavía, ¿verdad? Oye, ya llevamos una hora, se nos fue el tiempo. Si quieres lo dejamos hasta aquí y continuamos el próximo jueves. ¿Están ahí? Sí, ¿Seguimos un poquito más? ya. Es tarde ya. Yo no voy al colegio mañana, ustedes sí. No, yo no. Ok. Seguimos entonces, Ya. un poquito más. Entonces tenemos que esto que es el Espíritu Santo ahora es también un testigo. Jesús dijo, y me seréis testigos cuando venga el poder de lo alto, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Entonces el Espíritu Santo da testimonio
que nosotros hemos sido aceptados por Dios. Tengo otra cita aquí, dame un segundo. Ya, dice, el Espíritu Santo es un testigo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, esa unción, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es testigo, es el testigo del poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo, mensaje testigo. Jesús dijo aquí, ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces me seréis testigos. No, dice el profeta, no me seréis testigos cuando se unan a la iglesia, no son testigos cuando llegan a ser diáconos de la iglesia, no son testigos cuando sean ordenados ministros, sino cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces me seréis testigos. Ser testigo de Él, de su poder, de su unción, es el recibir el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es testigo. Primera de Corintios 12, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, si alguien tiene el Espíritu, es testigo. El testigo uno que testifica. Testificar es repetir lo mismo. Nadie puede maldecir a Jesús teniendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, de la palabra. Y dice, nadie puede llamar a Jesús Señor o Cristo si no es el Espíritu en él hablándolo, porque no es algo de nosotros. Yo no puedo decir Jesús es el Cristo sin tener el Espíritu Santo que me da testimonio de que Él es el Cristo. Otra cita, testigos. Dice la Biblia, nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le tiene que testificar a usted, debe ser una experiencia personal, debe ser un testimonio. Y un testigo, si yo voy ante un juez como testigo en un caso, un testigo para el juez, por lo menos en los tiempos del profeta en Estados Unidos, el juez decía ya, ¿quién es el testigo? Pase usted, siéntese ahí. Le dice a uno, de su testimonio. Bueno, yo escuché que alguien dijo, que el otro pensó, que vio, que fue así. El juez dice, usted no es testigo de nada, porque un testigo es uno que vio, oyó y estuvo ahí en primera persona. Entonces, ser testigo es uno que tiene una experiencia con el Espíritu Santo de primera persona. No es lo que yo oí que el profeta dijo del Espíritu Santo. No es lo que yo oí que mi abuelita dijo del Espíritu Santo, o mi papá o mi mamá. No. Un testigo es uno que el Espíritu Santo me hace a mí ser testigo, o sea, me hace atestiguar de algo. ¿Qué cosa? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de verdad, y me seréis testigos por causa de ese poder y de esa presencia. Entonces tenemos esto, que el Espíritu Santo nos hace testigos, y también dice la Escritura, da testimonio a nuestro espíritu. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud por estar otra vez, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Padre, Padre, o Abba, Padre. Abba es en griego, o perdón, hebreo. Abba, Padre. El Espíritu mismo, Abba es Padre y Padre. Entonces, para saber de qué está hablando, aquí el traductor dejó la palabra Abba y Padre. Abba es Padre en hebreo y Padre en español. Entonces tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Padre, Padre. Eso, cuando oramos, oramos a nuestro Padre, pedimos ayuda a nuestro Padre. Y eso lo da el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, porque Él nos hace decir Padre, Él nos hace clamar a Dios como Padre. Él da ese testimonio. Testimonio, testificar, al repetir lo mismo que Él dijo. Cuando le preguntaron a Jesús cómo debemos orar, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces,
es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice el Gálatas 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, por lo cual, pues dice, recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, porque ustedes son hijos, Dios envía a sus corazones el espíritu de su Hijo, y ese espíritu, el cual clama, Padre, Padre. ¿Por qué clamamos Padre, Padre o Abba, Padre? Porque tenemos el espíritu del Hijo de Dios, y el Espíritu Santo da ese testimonio en nosotros, Padre, Padre. Cuando inclinamos nuestros rostros para orar, nos encomendamos a nuestro Padre. Jesús dijo, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, que tu voluntad se haga aquí en la tierra, como es hecha en el cielo, danos hoy el pan cotidiano, no nos dejes caer en la tentación, pero líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces, somos hijos de Dios y el Espíritu Santo en nosotros nos hace testificar orando al Padre. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro testigo, entonces. Eh, es testigo. Así que aquí hay más citas sobre que Él es testigo. Eh, Otra cosa que es el Espíritu Santo es la sangre. Tenemos que saber esto, porque me pidieron que les hablara sobre cómo recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo van a recibir algo que no saben qué es? Tenemos que saber lo que es, lo que produce y para qué es y para qué fue dado. Son dos preguntas que hace el profeta. Aquí tenemos varias preguntas. ¿Qué es el Espíritu Santo? Eso es lo que estamos leyendo ahora. ¿Para qué fue dado? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en darnos a nosotros el Espíritu Santo? ¿Qué acción trae en nosotros el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo decir, yo lo tengo porque en mí pasa esto, esto y esto? Yo lo recibí porque Él cambió en mí esto, esto y esto. Tengo que saber qué es lo que Él cambia, qué es lo que Él hace para poder decir, yo lo tengo. O decir, no, no lo tengo, lo estoy buscando. Porque hay gente que dice que tiene el Espíritu Santo y no tiene el Espíritu Santo. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿para quién fue dado el Espíritu Santo? No fue dado para todos, solamente, como acabamos de leer aquí, para los hijos. Ahora el Espíritu en la sangre. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? El, por causa del Espíritu se ofreció a sí mismo, como sangre. Dice, sin mancha a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Párrafo 20 o versículo 20 del capítulo 9 de Hebreos, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Qué cosa? El Espíritu mismo en la sangre. Sangre significa un vínculo de realeza, linaje, realeza, vida, eh, sede de sus emociones, eso es la sangre, donde habitan las emociones. Sangre significa lujuria también, temperamento, muestra su nacimiento, su personalidad, y también sangre es inmunidad. Todo eso está en la sangre. Dice el profeta en el mensaje, la unión invisible, la palabra llegó a ser sangre. Ahora Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y aquí el profeta nos dice, la palabra llegó a ser sangre. La palabra sangró por ustedes y ustedes están lavados en la palabra sangrante. La palabra sangrante. La vida de Dios es la palabra. Y la palabra sangró por ustedes. Hebreos 12:24. Nos hemos acercado, dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, lo que predicaban ayer sobre un mejor pacto, un nuevo pacto, a la sangre rociada que clama mejor que la de Abel, es mejor. Entonces, dice aquí el profeta que la sangre habla, la sangre está hablando, dice, entonces la sangre tiene una voz, y la voz de la sangre es la palabra, aleluya. Luego dice,
La voz de la sangre es el espíritu que trae vida. Es vida y trae vida a la palabra y la vivifica. Amén, amén, amén. Seguro, la sangre habla. Más abajo dice, la sangre de Jesucristo cubre todos nuestros pecados. Dice, la sangre habla perdonado, perdonado, perdonado. O cuando pecamos, si habla como abogado, dice, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. La sangre habla, la sangre es la palabra, y la palabra es el espíritu, y el espíritu, la palabra, se hizo sangre y sangró por nosotros en la cruz. Dice, habla, dice, la sangre de Jesucristo cubre todos nuestros pecados, habla de paz, en nuestra paz. Habla de y resurrección. Leímos una cita recién, que Él es nuestra paz, nuestra resurrección, es poder. Habla de poder, habla de vida, habla nuestra sanidad y todas las bendiciones redentivas por las que la sangre fue derramada. Habla por nosotros, seguramente que sí, la sangre habla, eso está en el mensaje de la señal. Entonces, el Espíritu llegó a ser carne y la carne sangró. Tenemos esto, la sangre llega a ser una semilla o una simiente para producir el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo hoy es la persona de Cristo en nosotros. Tenemos todas estas cosas. Vamos a ver si encuentro algo más. Sigue hablando de la sangre, son citas sobre la sangre. La hemoglobina de Dios, predestinación, es 1 en 1.000.000. Ese somos nosotros, somos la sangre. La sangre del pacto eterno es la señal. El Espíritu Santo, dijimos, es un guía, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Cómo puedo yo decir, tengo el Espíritu Santo si me mando solo? No espero que Él me guíe, no le pregunto a Él, Señor, ¿es tu voluntad? Entonces, tenemos que Él es guía, Él os guiará a toda la verdad, que es la verdad, la palabra, dice la Escritura, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. También dice Jesús, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces el Espíritu Santo cuando venga, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hablará y hará saber las cosas que hará o habrán de venir. Dice el profeta en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, la palabra, os guiará a toda la verdad. Tu palabra es la verdad. Porque tú no hablarás por su propia, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará la palabra de Dios. Todo lo que oyere, la palabra, y os hará saber todas las cosas que han de venir. El Espíritu trayendo la palabra de profecía. Quiero que se fijen muy cuidadosamente que Jesús no dijo que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lenguas, interpretar, profetizar, gritar, danzar. Él dijo que la evidencia sería que ustedes estarían en la verdad. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo me lleva a la verdad. Y si yo estoy en la verdad, ¿cuál es la verdad? Puede ser mi verdad, la verdad de mi iglesia, la verdad de mi pastor. No, la verdad es la palabra. Si el Espíritu Santo me trae a la palabra, que es la verdad, la única verdad, esa es la evidencia que yo tengo el Espíritu Santo. Dice, la verdad. Ustedes estarían en la palabra de Dios para su día, para su edad. La evidencia tiene que ver con recibir la palabra, entre paréntesis, para la edad. ¿Por qué pongo este énfasis? Porque la verdad de la edad de Lutero fue el mensaje de Lutero, pero después vino Wesley con la verdad para su día y el mensaje de Lutero, aunque fue la verdad en su día, ya para este día no aplicaba, sino que era lo de Lutero más lo de Wesley o ampliado por Wesley. Luego de Wesley vinieron los pentecostales y la verdad de Wesley para su día no les sirvió a los pentecostales. Era la verdad de Wesley junto con la de Lutero más la verdad de Pentecostés. Y luego vino el mensaje y ahora la verdad pentecostal no es la verdad para nosotros hoy en día, porque hoy día es toda la palabra es la verdad. Entonces, ¿qué nos puede llevar a toda la palabra? No hay un hombre, no hay un grupo, no hay, no hay.
el único que nos puede llevar a toda la verdad como individuos es el Espíritu Santo. Y eso es Él. Él es, como estamos leyendo, Él es el guía, el que nos guía a toda la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la paloma para Noé es un tipo del Espíritu Santo y podemos verlo por todo el Antiguo Testamento. Hay varias citas aquí del profeta sobre estas cosas. Que más dice, la paloma muestra que hay un pacto. También la paloma es un nacimiento y una purificación. Ahí está la cita del profeta sobre ese asunto, de cómo para él la paloma fue muy importante. La paloma, el Espíritu Santo moró en Jesús. Lo vieron a él descender como paloma, la paloma guiando al Cordero, la paloma en Cristo, la paloma descendió cuando Jesús se bautizó y lo guió al Calvario. A nosotros nos va a guiar a toda la verdad y toda la justicia. Entonces, Él es un guía. Si es una paloma, la paloma guía. La paloma le mostró a Noé si era tiempo de salir del arca o no. Eh, bueno, creo que ya hemos avanzado bastante en este punto y creo que ya cubrimos básicamente todo. No hemos entrado en los detalles. Hay varias escrituras, sombras y tipos en el Antiguo Testamento y creo que llegamos a para qué fue dado el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana porque me pidieron que hablara sobre cómo recibirlo. No podemos recibir el Espíritu Santo a menos que sepamos lo que es y lo que produce. Voy a buscar la cita ahora. Déjeme ver si la encuentro. Debe estar al principio del libro. Ok. Se quedó pegado porque son muchas páginas. Me está mandando aquí. Página 1. Página 1. Ahí está. El libro se llama El Espíritu Santo, la simiente, la persona. Déjeme ver si está aquí la cita en las primeras páginas, donde dice que no podemos recibir el Espíritu Santo a menos que sepamos qué es y lo que produce. Dice el profeta, no, este es un sueño. En el mensaje nombre blasfemo, aquí está. Nombre blasfemo, dice el profeta, yo creo que la razón por la que hay tanta confusión hoy tocante al Espíritu Santo es porque no es correctamente enseñado. Luego dice en otro mensaje, dice en el mensaje que es el Espíritu Santo, dice el profeta, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Ahora, la razón que yo he tomado estos temas seguidos, que es para qué fue dado, cómo recibirlo y pregunta y respuesta del Espíritu Santo. Esas 4 los predico en la misma semana. Ahora, la razón por la que yo he tomado estos temas seguidos o estos puntos seguidos de esta manera es porque ustedes no pueden venir, miren lo que dice el profeta, ustedes no pueden venir y recibir el Espíritu Santo a menos que sepan lo que es. Y no pueden recibirlo si ustedes saben, dice, y no pueden recibirlo, entre paréntesis, si ustedes saben lo que es, a menos que crean que le ha sido dado a ustedes. O sea, ¿qué es? Fue dado para mí, dice, y ustedes, y dice a ustedes, y que es para ustedes. Y luego no pueden saber si lo recibieron o no, a menos que sepan qué resultados trae. Entonces, ¿qué es? ¿Para quién es? ¿Qué produce? Son 3 cosas que dice. No puedo recibir yo el Espíritu Santo si no conozco estas 3 cosas. ¿Qué es? ¿Para quién es dado? ¿Y qué produce? Y si qué resultados trae. Así que ustedes saben lo que es y para quién es y qué acción trae cuando viene, entonces sabrán si lo han recibido cuando lo reciban. ¿Ven? Eso sencillamente lo concluiría. Y bueno, tenemos esa cita. Voy a volver a la cita anterior y ahí vamos a cerrar. Ahora yo creo que la razón por la que hay tanta confusión tocante al Espíritu Santo es porque no es correctamente enseñado. Yo creo que el bautismo es enseñado y solo dicen el bautismo, pero entonces
Es como decir automóvil. Pero miren, yo tengo varios mecánicos en la iglesia y yo no sé si es no sé ni una cosa tocante a ellos, a mecánica y auto. Dice, así que si yo cometo algún error, hermano, recuerden que yo no soy un mecánico. Tiene que haber bobinas, bujías, puntos, válvulas y todo lo demás en el automóvil. Con eso se compone. Y cuando uno habla tocante al Espíritu Santo, hay mucho que va con ello. Es un abogado, es la sangre, es el guía, es el consolador, es el reposo, es la señal, es una marca, es un sello, es todo esto, en la paloma, todo esto el Espíritu Santo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en la iglesia, mañana tenemos culto, y si el predicador dice automóvil, ¿qué va a pensar un niño pequeño? Va a pensar en un autito de juguete. El que no tiene auto piensa un taxi. El otro, el que tiene auto, piensa en su auto o su camioneta. Pero el mecánico tiene un conocimiento más amplio. Él sabe que tiene bujías, pistones, que tiene esto, lo otro, manguera, cómo funciona. Él conoce la mecánica. Entonces, el Espíritu Santo no es solo decir automóvil o bautismo o Espíritu Santo. Hay muchas cosas que van con ello. Cada uno tiene su propia visión, pero hay que tomar la escritura y ver qué dice el mecánico. Y el gran mecánico en esto es Cristo, la palabra, y Él nos muestra que porque para algunos el más sencillo puede pensar un auto, son 4 ruedas, un manurio, un volante y 4 asientos, y eso es un auto. Pero para el mecánico, el que sabe de mecánica o el que tiene auto, ya ha quedado en pana, sabe que hay radiador, alternador, cable, para qué es este cable, los focos cuando se queman, cuánto cuestan, dónde comprarlos, conoce el vehículo, hacerle cambio de aceite, echarle combustible y sabe hacerle por lo menos una mantención básica. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. ¿Se entiende hasta ahí? Espero que sea una bendición para ustedes el enterarse de estas cosas, porque el profeta dice, es necesario que usted lo sepa antes de saber si tiene o no el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta, duda? Continuamos el próximo jueves. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continuamos el próximo jueves el tema. Sí. Ya. Ok, vamos a continuar con donde quedamos. Déjeme ver dónde quedamos. Aquí lo tengo. ¿Para qué fue dado? Eso vamos a continuar. Ya. Dios les bendiga, que estén bien, que descansen. Espero que haya sido provechoso para ustedes. Igual, nos vemos mañana. Dios les bendiga.